Si te apasionan los cotilleos de tus famosos favoritos, suscríbete y dale like para noticias actualizadas cada día. Ahora, empecemos. La historia comenzó como comienzan muchas de esas historias que, con el paso del tiempo, parecen haber sido diseñadas por una mano invisible con un peculiar sentido del humor. Con una boda. No una boda cualquiera, claro está, sino una de esas que combinan historia, política, tradición y una buena dosis de expectativas sociales. Porque cuando se menciona a la nieta de Franco y a Alfonso, no se está hablando simplemente de dos personas que deciden unir sus vidas, sino de dos mundos que, aunque cercanos en apariencia, arrastran tras de sí un peso simbólico difícil de ignorar. En los días previos al enlace, el ambiente era una mezcla curiosa de solemnidad y murmullo constante. Las invitaciones, enviadas con meses de antelación, habían despertado una especie de fiebre discreta entre los asistentes. Nadie quería parecer demasiado interesado, pero todos lo estaban. Era, al fin y al cabo, uno de esos eventos que prometían convertirse en conversación obligatoria durante años, incluso entre aquellos que no habían sido invitados y que, sin embargo, se sentían con pleno derecho a opinar. La novia, educada en un entorno donde la discreción era casi una virtud obligatoria, había crecido entre historias que no siempre eran fáciles de digerir. Ser nieta de Franco no era simplemente una cuestión genealógica, era una etiqueta que, en España, nunca pasaba desapercibida. Había aprendido, desde muy joven, a manejar esa carga con una mezcla de elegancia y distancia. Sonreír lo justo, hablar lo necesario y evitar, siempre que fuera posible, convertirse en protagonista de polémicas que no había buscado. Alfonso, por su parte, representaba otra línea de tradición, una más vinculada a la aristocracia clásica, con ese aire de quien ha crecido rodeado de retratos antiguos y muebles que crujen con dignidad. Era un hombre de modales impecables, con una educación que parecía sacada de otra época, lo cual, en ocasiones, resultaba tan encantador como ligeramente desconcertante. Tenía esa capacidad de decir cosas muy serias con una calma que hacía que cualquiera dudara de si estaba bromeando o no. La elección del lugar para la ceremonia no fue casual. Una iglesia de piedra, de esas que han visto pasar siglos sin inmutarse demasiado, se convirtió en el escenario de lo que debía ser un día inolvidable por las razones habituales. Amor, compromiso, celebración. Nadie, absolutamente nadie, pensaba en tragedias. Sería absurdo hacerlo. Las bodas están diseñadas, al menos en teoría, para ser el punto de partida de algo nuevo, no el desenlace de nada oscuro. Los invitados comenzaron a llegar desde primera hora. Algunos con puntualidad británica, otros con ese ligero retraso que en España se considera casi una norma social. Los saludos eran cordiales, las conversaciones, cuidadosamente neutras al principio. Se hablaba del tiempo, porque siempre se habla del tiempo, de viajes recientes y de pequeños detalles que ayudaban a romper el hielo sin entrar en terrenos potencialmente incómodos. Sin embargo, bajo esa superficie aparentemente tranquila, había una tensión sutil. No era algo evidente, ni mucho menos dramático, pero estaba ahí, como una nota ligeramente desafinada en una melodía por lo demás perfecta. Quizá era el peso de la historia, quizá la mezcla de mundos, o tal vez simplemente esa sensación que a veces aparece en los momentos importantes, como si el destino estuviera tomando notas en silencio. La ceremonia comenzó con la solemnidad esperada. El sonido del órgano llenó el espacio con una gravedad que parecía querer recordar a todos que estaban participando en algo más grande que ellos mismos. La novia avanzó por el pasillo con paso firme, acompañada por miradas que oscilaban entre la admiración y la curiosidad. Alfonso, esperándola en el altar, mantenía esa expresión serena que había cultivado durante años, aunque quienes le conocían bien podrían haber detectado un leve temblor en la forma en que sostenía las manos. El intercambio de votos fue, como cabía esperar, contenido y elegante. No hubo grandes discursos ni declaraciones teatrales. Era, en cierto modo, una boda fiel al estilo de ambos, sobria, cuidada, sin excesos. Y, sin embargo, había algo en ese momento que parecía cargado de una intensidad difícil de explicar. Quizá fue justo después, durante la salida de la iglesia, cuando empezó a percibirse que algo no encajaba del todo. Nada concreto, nada que pudiera señalarse con claridad. Solo una serie de pequeños detalles, una mirada que se prolongaba más de lo habitual, un gesto que parecía fuera de lugar, una conversación que se interrumpía de forma abrupta cuando alguien se acercaba. El banquete, celebrado en una finca cercana,
prometía ser el punto álgido de la jornada. Mesas cuidadosamente dispuestas, un menú que combinaba tradición y modernidad, y un servicio que se movía con la precisión de un reloj bien ajustado. Los invitados, ya más relajados tras la ceremonia, comenzaron a soltarse. El vino ayudó, como suele ocurrir, a suavizar las formalidades y a dar paso a conversaciones más animadas. Fue en ese contexto donde surgieron los primeros rumores. Nada explícito, claro, sino comentarios velados, frases a medias, ese tipo de comunicación indirecta que tanto se cultiva en determinados círculos. Se hablaba de desacuerdos previos, de decisiones tomadas a última hora, de presiones que no siempre eran visibles desde fuera. Uno de los invitados, con ese tono entre confidencial y ligeramente teatral que algunas personas adoptan cuando creen tener información privilegiada, comentó que la boda había estado a punto de cancelarse semanas antes. Nadie confirmó ni desmintió nada, pero el comentario quedó flotando en el aire, alimentando la curiosidad de quienes lo escuchaban. Mientras tanto, los novios cumplían con su papel. Sonreían, saludaban, posaban para fotografías. Todo parecía, al menos en apariencia, dentro de lo normal. Y, sin embargo, había momentos en los que la expresión de la novia se volvía distante, como si estuviera pensando en algo que no tenía nada que ver con la celebración. Alfonso, por su parte, parecía cada vez más concentrado en mantener una imagen de control que, poco a poco, empezaba a resquebrajarse. La tragedia, cuando finalmente se manifestó, no lo hizo de forma inmediata ni espectacular. No hubo un único instante que pudiera señalarse como el punto de inflexión. Fue más bien un proceso, una acumulación de circunstancias que, al alinearse, desencadenaron una serie de acontecimientos que nadie había previsto, pero que, en retrospectiva, algunos considerarían inevitables. Todo comenzó con una discusión. No una discusión pública, ni siquiera especialmente elevada de tono, pero lo suficientemente intensa como para que quienes estaban cerca percibieran que algo iba mal. La novia y Alfonso se retiraron durante unos minutos, supuestamente para hablar en privado. Cuando regresaron, la atmósfera había cambiado. A partir de ese momento, la celebración comenzó a desmoronarse de forma gradual. Algunos invitados decidieron marcharse antes de lo previsto, alegando compromisos ineludibles. Otros permanecieron, pero con una incomodidad creciente. Las conversaciones se volvieron más tensas, las risas más forzadas. El incidente que marcó el punto de no retorno ocurrió entrada la noche. Las versiones posteriores variarían en los detalles, como suele suceder en estos casos, pero todos coincidían en que fue un momento caótico, confuso, difícil de interpretar en el instante en que ocurrió. Hubo un accidente. Las circunstancias exactas nunca quedaron del todo claras, y las explicaciones ofrecidas posteriormente no lograron disipar todas las dudas. Lo que sí fue evidente fue el resultado. La celebración terminó abruptamente, y lo que debía haber sido un día de alegría se convirtió en un episodio marcado por la incertidumbre y el dolor. En los días siguientes, la historia comenzó a tomar forma en los medios y en la conversación pública. Como siempre ocurre en estos casos, las versiones se multiplicaron. Algunos hablaban de una cadena de errores, otros de tensiones acumuladas, y no faltaron quienes intentaron encontrar explicaciones más elaboradas, a veces rozando lo conspirativo. Lo cierto es que, más allá de las interpretaciones, la boda había dejado de ser simplemente un evento social para convertirse en un símbolo. Un recordatorio de que, incluso en los entornos más controlados, las cosas pueden torcerse de formas inesperadas. Y también, ¿por qué no decirlo?, una muestra de que el peso de la historia, cuando no se gestiona adecuadamente, puede influir de maneras que no siempre son visibles hasta que es demasiado tarde. Con el paso del tiempo, la historia fue perdiendo intensidad mediática, como todas. Nuevos acontecimientos ocuparon el espacio, nuevas polémicas captaron la atención. Pero para quienes estuvieron allí, y para quienes siguieron el caso con interés, aquella boda quedó como una especie de advertencia silenciosa. Porque, al final, lo que parecía una unión cuidadosamente planificada terminó revelando las grietas que se habían intentado ocultar. Y aunque el humor puede encontrar su lugar incluso en las situaciones más serias, porque, seamos sinceros, la vida tiene una capacidad casi artística para introducir ironías en los momentos menos oportunos, lo ocurrido aquel día dejó una huella que difícilmente podría borrarse. Algunos, con el tiempo, llegarían a decir que había señales desde el principio. Que ciertos detalles, aparentemente insignificantes,
apuntaban ya hacia un desenlace complicado. Es posible que tengan razón. O quizás sea simplemente una forma de intentar dar sentido a algo que, en esencia, fue el resultado de una serie de decisiones humanas, con todas las imperfecciones que eso implica. Lo que queda claro es que la boda de la nieta de Franco y Alfonso no fue simplemente una ceremonia fallida. Fue una historia compleja, llena de matices, donde lo personal y lo histórico se entrelazaron de una manera que pocos podrían haber anticipado. Y aunque el tiempo haya suavizado algunos aspectos, la esencia de lo ocurrido sigue siendo un recordatorio de que, incluso en los escenarios más cuidadosamente preparados, la realidad siempre tiene la última palabra y esa última palabra, en aquel contexto concreto, no fue pronunciada en voz alta, ni acompañada de gestos dramáticos dignos de una representación teatral. Fue, más bien, una presencia densa, casi física, que se instaló en el ambiente con una discreción inquietante. Como si el aire mismo hubiese decidido volverse más pesado, obligando a todos los presentes a respirar con mayor esfuerzo, aunque nadie se atreviera a reconocerlo abiertamente. En ese punto exacto de la noche, que, curiosamente, nadie supo precisar con claridad más tarde, comenzaron a percibirse detalles que hasta entonces habían pasado desapercibidos o habían sido interpretados como simples peculiaridades del evento. La iluminación, por ejemplo, parecía excesiva en algunos rincones y sorprendentemente tenue en otros, generando zonas donde las conversaciones quedaban a medio ocultar, protegidas por una penumbra casi cómplice. No era algo necesariamente intencionado, pero contribuyó a que ciertos intercambios adquirieran un carácter más confidencial del habitual. En una de esas zonas, cerca de una mesa donde los centros florales empezaban a mostrar signos de haber vivido una jornada demasiado larga, los pétalos ligeramente caídos, las hojas perdiendo ese brillo inicial, un pequeño grupo de invitados mantenía una conversación que, de haber sido escuchada con mayor atención, habría revelado mucho más de lo que aparentaba. Hablaban en voz baja, con ese tono que intenta disimular la urgencia bajo una capa de aparente calma. Uno de ellos, con la copa sostenida con una precisión casi académica, insistía en que ciertas decisiones tomadas durante la organización no habían sido consensuadas como se había dado a entender. Otro asentía, pero sin comprometerse demasiado, como si temiera que cualquier afirmación demasiado rotunda pudiera volverse en su contra más adelante. Y un tercero, que hasta entonces había permanecido en silencio, dejó escapar un comentario breve, casi casual, que, sin embargo, introdujo un matiz completamente distinto en la conversación. Hay cosas que no se pueden forzar, por mucho que se intente vestirlas de tradición. Mientras tanto, en el salón principal, la música continuaba, aunque con una energía que ya no conseguía arrastrar a los invitados como al principio. Algunos seguían bailando, sí, pero lo hacían con una especie de determinación consciente, como si el simple acto de moverse al ritmo de la música fuera una forma de negar lo que estaba ocurriendo en paralelo. Otros, en cambio, preferían mantenerse al margen, observando desde la distancia, con esa actitud de quien intuye que está siendo testigo de algo que más tarde será difícil de explicar. La novia, situada en uno de los extremos del salón, conversaba con una mujer mayor que parecía conocerla desde hacía muchos años. La proximidad entre ambas sugería una relación de confianza, pero la expresión de la novia no reflejaba comodidad. Había en su mirada una mezcla de atención y resistencia, como si estuviera escuchando algo que, aunque importante, no encajaba del todo con lo que ella esperaba o deseaba oír en ese momento. La mujer hablaba con serenidad, sin gesticular en exceso, apoyándose más en la firmeza de sus palabras que en cualquier recurso emocional. En un momento dado, colocó suavemente una mano sobre el brazo de la novia, un gesto que, en otro contexto, podría haber sido interpretado como afectuoso, pero que en aquel instante tenía algo de insistente, casi de recordatorio. La novia no retiró el brazo, pero tampoco respondió al gesto. Simplemente asintió, con una leve inclinación de cabeza que parecía más un acto reflejo que una aceptación consciente. Alfonso, por su parte, se encontraba rodeado de varios invitados que intentaban mantener una conversación aparentemente distendida. Se hablaba de temas neutros, incluso triviales, anécdotas de viajes, comentarios sobre la organización del evento, observaciones sobre la calidad del vino. Sin embargo, la forma en que Alfonso participaba en la conversación revelaba una desconexión evidente. Sus respuestas eran correctas, incluso elegantes, pero llegaban con un ligero retraso, como si necesitara un segundo adicional para procesar lo que se le decía. En un momento particularmente revelador, uno de los invitados hizo un comentario humorístico, nada especialmente ingenioso,
pero suficiente para provocar algunas risas, y Alfonso sonrió. El problema fue que lo hizo unos segundos después de que el resto hubiera reaccionado. No fue un desfase exagerado, pero sí lo bastante perceptible como para generar una breve pausa incómoda. Nadie dijo nada, por supuesto, pero varios intercambiaron miradas rápidas, de esas que dicen mucho sin necesidad de palabras. Cerca de la entrada, el personal de servicio comenzaba a mostrar signos de inquietud. No era habitual que un evento de esa envergadura perdiera cohesión de manera tan evidente. Estaban entrenados para adaptarse, para mantener la fluidez incluso en circunstancias complicadas, pero lo que estaba ocurriendo escapaba a los protocolos habituales. Algunos intercambiaban comentarios discretos, tratando de entender si había alguna indicación nueva, algún cambio en la planificación que justificara el ambiente extraño. Uno de los encargados, con años de experiencia en eventos similares, observaba la escena con una mezcla de preocupación y resignación. Había visto situaciones tensas antes, discusiones familiares, desacuerdos de última hora, incluso alguna que otra escena incómoda que luego se resolvía con rapidez. Pero aquello era diferente. No había un conflicto visible que pudiera identificarse y gestionarse. Era, más bien, una acumulación de pequeños desequilibrios que, en conjunto, estaban alterando la dinámica del evento. En otra parte de la finca, lejos del bullicio principal, dos invitados caminaban por un sendero apenas iluminado. Habían decidido salir a tomar aire, una excusa que, en aquel momento, muchos utilizaban para alejarse temporalmente de la tensión. La conversación entre ellos era más directa que las que se mantenían en el interior. Sin la presión de las miradas, las palabras fluían con mayor claridad. «Esto no va bien», dijo uno, sin rodeos. El otro tardó unos segundos en responder, no porque no estuviera de acuerdo, sino porque parecía estar buscando la forma más adecuada de expresarlo. Finalmente, optó por una frase que, aunque más suave en apariencia, contenía la misma carga. Nunca fue tan sencillo como parecía. Ambos se detuvieron por un momento, observando la casa desde la distancia. Desde fuera, la escena seguía siendo la de una celebración. Luces, música, movimiento. Pero ahora, con la perspectiva que les daba la distancia, resultaba evidente que algo se había desviado de su curso natural. De vuelta en el interior, la tensión seguía creciendo, aunque de forma silenciosa. No había gritos, ni escenas abiertas de confrontación, pero la suma de gestos, silencios y miradas comenzaba a dibujar un patrón difícil de ignorar. Era como si todos los presentes fueran conscientes de que estaban participando en un momento delicado, pero nadie tuviera claro cuál era su papel en él. Y en medio de todo eso, persistía esa sensación inicial, esa intuición de que la realidad, en efecto, estaba tomando el control de la situación. No como un acto repentino, sino como un proceso gradual, casi meticuloso, en el que cada pequeño detalle contribuía a redefinir el significado de lo que estaba ocurriendo. Lo que había comenzado como una celebración cuidadosamente diseñada se estaba transformando, paso a paso, en algo mucho más complejo, más ambiguo, y, sobre todo, más difícil de contener dentro de los límites previstos. Esa dificultad para contener lo que estaba ocurriendo se hacía evidente, sobre todo, en los pequeños espacios intermedios, esos lugares que normalmente pasan desapercibidos en cualquier celebración. Los pasillos laterales, las zonas de paso entre el salón principal y las terrazas, incluso el área cercana a los baños, un punto que, por alguna razón universal, siempre termina convirtiéndose en un improvisado centro de confidencias, empezaban a adquirir un protagonismo inesperado. Allí, lejos del foco central, las conversaciones se volvían más sinceras, aunque no necesariamente más claras. Una mujer de mediana edad, con una elegancia que parecía cuidadosamente construida a lo largo de los años, se inclinaba ligeramente hacia otra invitada mientras hablaba, como si temiera que incluso las paredes pudieran escuchar. «No es solo hoy», murmuró, ajustándose el chal con un gesto mecánico. «Esto viene de antes». La otra mujer asintió, pero no preguntó más. Era ese tipo de afirmación que no necesita desarrollo, porque sugiere mucho más de lo que dice. En una esquina del salón, un grupo de jóvenes, probablemente los únicos que aún intentaban mantener un atisbo de normalidad, debatían si continuar bailando o retirarse discretamente. Uno de ellos, con una lucidez que contrastaba con la aparente ligereza del momento, soltó una frase que quedó suspendida en el aire: «Bailar ahora es casi un acto político». Hubo una risa breve, algo nerviosa, pero nadie supo muy bien cómo responder. Al final,
Optaron por seguir moviéndose al ritmo de la música, aunque con una energía que ya no era espontánea, sino deliberada. La música, de hecho, se había convertido en un elemento curioso dentro de la escena. Seguía sonando con la misma calidad técnica, con la misma selección cuidadosamente pensada, pero su función había cambiado. Ya no era el motor de la celebración, sino una especie de telón sonoro que intentaba cubrir los huecos, llenar los silencios incómodos, dar continuidad a algo que, en esencia, estaba perdiendo coherencia. El DJ, o el responsable musical, que en eventos de este tipo suele tener un título más sofisticado, revisaba constantemente la pista, como si buscara una reacción que no terminaba de llegar. En una de las mesas más alejadas del centro, un hombre mayor observaba la escena con una atención casi analítica. No participaba en ninguna conversación activa, pero parecía estar registrando cada detalle. Quién hablaba con quién evitaba ciertas miradas, quién se movía con naturalidad y quién parecía estar actuando. De vez en cuando, tomaba un sorbo de su copa, sin apartar la vista del conjunto. Si alguien le hubiera preguntado en ese momento qué estaba viendo exactamente, probablemente habría respondido con algo ambiguo, pero internamente parecía estar construyendo una narrativa mucho más definida. Cerca de la barra, dos camareros intercambiaban impresiones en voz baja. Uno de ellos, más joven, preguntó si aquello era habitual en bodas de ese nivel. El otro, con más experiencia, negó ligeramente con la cabeza. No así, respondió. Siempre hay momentos raros, pero esto, no terminó la frase. No hacía falta. Ambos volvieron a sus tareas, aunque con una atención renovada, como si esperaran que en cualquier momento ocurriera algo que exigiera una reacción rápida. La disposición de las mesas, que al inicio del evento había sido un ejemplo de equilibrio y planificación, empezaba a mostrar signos de desorden. No porque alguien hubiera movido físicamente los elementos, sino porque la ocupación había cambiado. Sillas vacías aquí y allá, grupos que se reconfiguraban sin una lógica aparente, invitados que preferían permanecer de pie en lugar de volver a sus lugares asignados. Era un desajuste sutil, pero suficiente para alterar la armonía visual del conjunto. En uno de esos movimientos aparentemente casuales, la novia cambió de ubicación sin previo aviso. No fue un desplazamiento brusco ni dramático, sino más bien una transición casi imperceptible, como si hubiera decidido, en un momento dado, que necesitaba estar en otro lugar. Sin embargo, ese cambio no pasó desapercibido para quienes la observaban con atención. Su nueva posición la situaba más cerca de una salida lateral, un detalle que algunos interpretaron como una simple coincidencia y otros como una decisión cargada de intención. Alfonso, al darse cuenta, o quizá al intuir ese cambio, ajustó su propia posición dentro del espacio. No se acercó directamente, pero tampoco se mantuvo completamente al margen. Era una especie de equilibrio calculado, como si estuviera tratando de mantener una distancia que le permitiera observar sin intervenir de forma evidente. Esa coreografía implícita, ese juego de proximidades y distancias, añadía una capa más de complejidad a una situación ya de por sí difícil de descifrar. En el exterior, el aire nocturno ofrecía un contraste notable con la densidad del interior. Algunos invitados seguían saliendo en pequeños grupos, buscando alivio en la frescura y en la relativa privacidad que ofrecía la oscuridad. Las conversaciones allí tenían otro ritmo, menos contenido, aunque igualmente cargado de matices. Se hablaba con más libertad, pero también con más incertidumbre. Una pareja, apoyada en una barandilla que daba a los jardines, discutía en voz baja sobre si era apropiado marcharse en ese momento. Irnos ahora puede parecer, no sé, inapropiado, decía uno. Quedarnos también lo es, respondía el otro, con una lógica difícil de rebatir. Finalmente, decidieron posponer la decisión unos minutos más, como si el simple hecho de esperar pudiera ofrecer una claridad que hasta entonces se les escapaba. Dentro, el tiempo parecía haberse ralentizado. No en un sentido literal, por supuesto, pero sí en la percepción de quienes estaban allí. Los minutos se estiraban, las acciones se volvían más conscientes, más medidas. Cada gesto, por pequeño que fuera, adquiría una relevancia que en condiciones normales no tendría. Era como si todos los presentes fueran, al mismo tiempo, actores y espectadores de una escena cuyo guión nadie había leído por completo. Y en medio de todo ese entramado de detalles, de movimientos casi imperceptibles, de palabras dichas y no dichas, se consolidaba una certeza incómoda,
Lo que estaba ocurriendo ya no podía reducirse a un simple contratiempo o a una anécdota dentro de una celebración. Había algo más profundo en juego, algo que se manifestaba no a través de grandes gestos, sino en la acumulación de pequeñas señales que, al unirse, componían una imagen cada vez más difícil de ignorar.